dije, pero es pecado. No, en este caso no es pecado. Y bien, viniendo de él, de santo, pues llega un momento en que lo convence a uno. Y entonces me dice, ¿estás dispuesto? Y yo interiormente dije, ¿qué me queda, no? Entonces cuando le dije sí, ahí cambió su personalidad. Lo hubiera visto, su imagen nunca se me va a olvidar. Inmediatamente tenía yo sotana, me la abre así ya, nervioso. Me baja los pantalones, los calzoncillos y empieza a manipularme. Como digo, parecía un experto en esas cosas. Porque no era una simple muestra, era un gozo, una cosa. Le vi la cara, yo la tenía aquí, de degenerado. Y en mi interior estaba yo avergonzado y decía, ¿cómo es posible? Esto no es el sacerdote que está celebrando la misa con una unción tremenda. Este es otro. Desde casos de abuso carnal a menores por parte de las altas esferas hasta la profanación y encubrimiento de los crímenes más atroces que te puedas imaginar. Lo que estás a punto de escuchar no son leyendas o mitos, son los hechos reales más turbios y polémicos que la iglesia te ha ocultado. Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo. Cuando un chaval de 12, 13, 14 años entra en un seminario, ¿con qué se encuentra? En el caso de los Legionarios de Cristo, ha dejado completamente a su familia. Es un lavado de cerebro permanente. Se crea una dependencia inmediata entre ese chaval y ese sacerdote. Si es bueno, pues maravilloso. Pero ¿y si no es bueno? Había un hombre al que todos veían como una especie de santo, carismático, inspirador, alguien que levantó un imperio de fe desde cero. Pero detrás de esa imagen impecable se escondía algo oscuro: abusos carnales, adicción a las sustancias ilícitas y familias secretas. Esta es la historia de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, un escándalo que sacudió a la Iglesia Católica hasta los cimientos. Todo empezó con promesas de grandeza y acabó en una crisis que dejó muchas heridas abiertas. Marcial Maciel Degollado nació en 1920 en Cotija, Michoacán, México, en una familia muy religiosa. Su juventud no fue fácil, lo echaron a 2 seminarios y vivió abusos y maltratos. Aún así, se las arregló para ordenarse sacerdote en 1944 con un empujón de sus tíos obispos. En 1941, con tan solo 20 años, fundó los Legionarios de Cristo, una congregación que tenía el propósito de formar líderes católicos. El tipo tenía un don poco común, convencía a la gente fácilmente y sabía juntar dinero. La legión creció rápido, con escuelas y seminarios por todos lados, y pronto se ganó el cariño de los peces gordos de la iglesia. Maciel era de esos que parecían destinados a dejar huella en la iglesia. Aunque todo pintaba perfecto desde fuera, las cosas eran distintas por dentro. Maciel armó un sistema para tener a sus seguidores bien controlados. Les hacía jurar votos privados que les prohibían hablar mal de él o contar lo que pasaba dentro. Así creó una especie de culto a su alrededor, un muro de silencio que lo mantuvo a salvo por años. Lo que pasaba a puerta cerrada era tremendo. Maciel abusó carnalmente de al menos 60 menores, algunos de apenas 11 años, y eso se alargó por más de 30 años. Los manipulaba, haciéndoles creer que era un honor complacerlo o que el Vaticano le daba permiso para portarse mal. Esto mientras practicaba la austeridad, él estaba enganchado a la morfina. Y aunque hablaba de castidad, tuvo al menos 6 hijos con varias mujeres, una de ellas menor de edad. Se sabe que 2 de esos hijos también fueron de sus víctimas. El dinero era otro de sus trucos. Lo llamaban el mayor recaudador de fondos de la iglesia, porque manejaba millones de dólares. Parte de esa plata terminaba en paraísos fiscales o servía para comprar favores de cardenales. Ese dinero no solo apuntalaba su imperio, sino que tapaba bocas y mantenía sus secretos bien guardados. Las primeras pistas aparecieron en los años 50. En 1956 el Vaticano lo investigó por las sustancias y lo suspendió por un tiempo. Pero en 1959 salió limpio, todo gracias a seminaristas que mintieron por esos votos de silencio que él les había impuesto. Durante décadas las denuncias de abuso se apilaron, pero la iglesia hacía como que no las veía. Maciel tenía amigos en las altas esferas, como Juan Pablo II, que lo veía como un ejemplo para los jóvenes, o el cardenal Ángelo Sodano, quien dicen ayudó a esconder varias de sus acusaciones. Todo se sostuvo hasta que ya no hubo manera de ignorarlo. En 1997, 8 seminaristas contaron su historia en un artículo de Hartford Courant, hablando de los dichosos años de abusos.
La Legión intentó hacerlos quedar como mentirosos, pero la verdad empezó a asomarse. En 2006, Benedicto XVI tomó cartas en el asunto y mandó a Maciel a una vida de oración y penitencia. Nunca pisó un juzgado, murió en 2008 a los 87, dejando un reguero de dolor y dudas sin resolver. Las víctimas de Maciel se la pasaron calladas por años. Eran pequeños y jóvenes que lo veían como un padre, y él les había traicionado de la peor forma. Ese trauma les cambió la vida. Algunos no pudieron formar familias, otros se encerraron en sí mismos por la vergüenza. La primera vez no fue notoria porque yo tenía apenas 12 años a la supuesta dirección espiritual. Mi sorpresa fue cuando intempestivamente me dijo que me tenía que examinar para protegerme del maligno, de las tentaciones del maligno. Yo a duras penas sabía que eran las tentaciones. Y luego, pues él insistió hasta que me bajó el pantalón y el calzoncillo. Pero antes me preguntó precavido, ¿ya te ha hecho esto el padre Ferreira? Y yo le contesté que sí. Y dice, ¿y él te lo ha medido? Y le dije sí, y con una cinta de sastre. En 2019, la Legión reconoció 175 casos de abuso en su historia, 60 de ellos obra de Maciel. Pero la justicia de verdad sigue siendo difícil de alcanzar. Muchos casos ya se prescribieron y casi nadie rinde cuentas ante la ley. A pesar de todo, las víctimas no se quedaron con brazos cruzados. Gente como José Barba llevó la pelea hasta el Vaticano y los medios, obligando a la iglesia a mirarse en un espejo. Su coraje no solo sacó a la luz los crímenes de Maciel, sino todo un sistema que prefirió cuidar su reputación y ganar dinero antes que salvaguardar a los más débiles. Cuando Maciel falleció, los legionarios de Cristo quedaron en una cuerda floja. El Vaticano metió mano, poniendo nuevas reglas para tratar de limpiar el desastre. Se armaron políticas de ambientes seguros y programas para ayudar a las víctimas, aunque por obvias razones el avance es lento y la confianza anda por los suelos. Pese a todo, la Legión sigue viva en 21 países, pero la sombra de su fundador no se borrará nunca. Francisco ha dicho que hay que seguir limpiando, que el culto a Maciel envenenó lo que pudo haber sido su misión. Los bebés bajo la iglesia. En la pequeña ciudad de Tuam, Irlanda, entre 1925 y 1961, un hogar para madres solteras dirigido por monjas católicas albergó a cientos de mujeres jóvenes y a sus recién nacidos. Estas madres marginadas por la sociedad llegaban sin apoyo y en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los infantes nacían en un ambiente precario con escasa atención médica y condiciones insalubres. Muchos de esos niños murieron a causa de la malnutrición, enfermedades infecciosas y negligencia. En lugar de recibir un entierro digno, sus cuerpos fueron depositados en una fosa común oculta bajo lo que se creía que era un simple jardín del hogar. Se estima que al menos 796 bebés y pequeños fueron enterrados en esa fosa sin nombre ni registro. El crimen salió a la luz en 2014 cuando durante una investigación arqueológica impulsada por el gobierno irlandés para esclarecer denuncias de desaparecidos, se realizaron excavaciones en el terreno del antiguo hogar, pero lamentablemente, debido a la antigüedad del caso, nadie pagó por el crimen. Magdalene Laundries. Seguimos con un caso ocurrido en el otro lado del mundo. En el corazón de Irlanda, durante más de 2 siglos, existieron lugares que hoy parecen sacados de una pesadilla. Las Magdalene Laundries o lavanderías de Magdalena fueron instituciones manejadas por órdenes religiosas católicas que, desde el siglo XVIII hasta 1996, encerraron a miles de mujeres. Estas no eran criminales, sino jóvenes y mujeres vulnerables, etiquetadas como caídas por una sociedad estricta. Se trataban de madres solteras, víctimas de abuso, huérfanas o simplemente personas que no encajaban. Lo que comenzó como refugios para ayudar se convirtió en un sistema cruel de control, trabajo forzado y abusos, dejando una marca imborrable en la historia irlandesa. Las lavanderías de la Magdalena nacieron en el siglo XVIII como asilos para mujeres caídas, un término que al principio señalaba mujeres de la vida galante, pero luego se amplió a cualquier mujer que rompiera las reglas morales de la época. Tras la independencia de Irlanda en 1922, estas instituciones se volvieron herramientas de una sociedad conservadora dominada por la Iglesia Católica. Lejos de ser solo refugios, se transformaron en lavanderías comerciales que generaban ganancias para las órdenes religiosas, mientras las mujeres ahí trabajaban sin ver un centavo. La vida dentro de estas lavanderías era dura, de hecho, casi inhumana.
Las mujeres pasaban hasta 12 horas al día lavando ropa para hoteles y hospitales, en un completo silencio y bajo la mirada estricta de monjas. No había salario, solo trabajo agotador. Los castigos eran parte del día a día, golpes, humillaciones o aislamiento por cualquier error. Al entrar, muchas perdían su nombre y su identidad, eran desconectadas del mundo exterior. Testimonios de sobrevivientes cuentan historias desgarradoras, como la de una joven obligada a comer del suelo o la de otra enviada a los 12 años, atrapada en un lugar frío y solitario. Pero, ¿quiénes eran estas mujeres? A las Magdalene Laundries llegaba todo tipo de mujeres, desde madres solteras que habían tenido un hijo fuera del matrimonio hasta víctimas de abusos carnales que eran castigadas en lugar de ser protegidas. A esto se le agregaban huérfanas sin otro lugar a donde ir, o incluso chicas consideradas como rebeldes por su familia o la comunidad. Algunas eran enviadas por sus propios padres para evitar la vergüenza, otras por órdenes de tribunales o curas. El Estado irlandés también tuvo su parte, mandando a más de una de cada 4 mujeres según un informe oficial de 2013. Se calcula que unas 30.000 mujeres pasaron por estas lavanderías a lo largo de los años. La última cerró en 1996, pero el daño ya estaba hecho. En 1993, el mundo se estremeció al descubrir fosas comunes, como una en Dublín con los restos de 155 mujeres, muchas olvidadas incluso después de su fallecimiento. Algunas tenían apenas 15 años cuando fallecieron allí, atrapadas en un sistema que las veía como material desechable. El gobierno irlandés no puede decir que no sabía nada. Un informe de 2013 dejó claro que el Estado fue cómplice, enviaba mujeres a las lavanderías y usaba sus servicios de lavandería sin preocuparse por los derechos de las mismas. Era un negocio redondo para las órdenes religiosas, pero una tragedia para las mujeres que, sin paga ni libertad, eran explotadas con el visto bueno del gobierno. Las que lograron salir de las lavanderías cargaron con heridas profundas, muchas perdieron a sus hijos, arrancados de sus brazos y dados en adopción sin permiso. Otras vivieron con el trauma de los abusos y la vergüenza que la sociedad les impuso. Sus historias, silenciadas por décadas, empezaron a salir a la luz gracias a documentales que mostraron al mundo la verdad. Todo cambió en 1993, cuando las fosas comunes por fin fuesen descubiertas. La indignación creció y con ella la presión para que se hiciera justicia. En 2013, el gobierno irlandés pidió perdón oficialmente y creó un fondo para compensar a las sobrevivientes, pagando millones. Pero las órdenes religiosas que manejaron las lavanderías se negaron a poner un solo euro, algo que aún hoy genera enojo y debate. Hoy los edificios de las antiguas lavanderías se han convertido en sitios para recordar y reflexionar. Hay memoriales que honran a estas mujeres, sin embargo la lucha no termina. Grupos como Justice for Magdalenes siguen exigiendo más reparación y que se reconozca plenamente este capítulo oscuro. Casa Emmaus. La Casa Emmaus, ubicada en Coahuila, México, es un centro de retiro establecido por la Iglesia Católica con el propósito de ofrecer rehabilitación a obispos y sacerdotes que enfrentan crisis morales, espirituales o psicológicas. Sin embargo, el caso se hizo conocido por ofrecer rehabilitación a sacerdotes que han abusado de menores de edad. Este no es el primer anexo para gente con esa clase de gustos. Ya en el pasado existió el Centro de Rehabilitación de los Legionarios de Cristo en Cotija, Michoacán, conocido como un lugar donde enviaban a sacerdotes con conductas carnales peculiares. Algunos testimonios y reportajes periodísticos indican que allí fueron internados varios curas acusados de abusos a menores, entre ellos posiblemente allegados al círculo de Marcial Maciel. Antes de continuar, este es el momento en el que te invito a que te suscribas al canal. Si te gusta esta clase de contenido, déjame saberlo con tu like y comparte el video para llegar a más gente y así poder seguir creando contenido. También puedes verme todos los días en vivo en el canal secundario o en la plataforma morada, en donde reacciono a videos de crímenes, hablamos de void memes, icebergs y más. Los enlaces a todo estarán en la descripción. Banco Ambrosiano. En la década de 1970 y 1980, un escándalo financiero sacudió los cimientos de Italia y del Vaticano. Una historia repleta de bancos, mafia, masones secretos y fallecimientos misteriosos. En el centro de todo estaba el Banco Ambrosiano, una institución que pasó de ser el banco de los sacerdotes a convertirse en el epicentro de uno de los mayores fraudes de la historia occidental.
Esta es la crónica de cómo el poder, la ambición y la corrupción tejieron una red tan compleja que aún hoy sigue dejando preguntas sin respuesta. Imaginemos la mañana del 18 de junio de 1982. Un empleado de correos camina cerca del río Támesis en Londres y se encuentra con una escena perturbadora. Un hombre cuelga de un andamio bajo un puente. En sus bolsillos lleva 5 ladrillos y $14,000 en 3 monedas diferentes. Este hombre era Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, apodado el Banquero de Dios por sus vínculos con el Vaticano. Su fallecimiento, al principio considerado como que lo hizo él solo, pronto se reveló que se trató de un asesinato, y con ello se destapó un escándalo que llegó hasta las más altas esferas. Cómo un banco creado para servir a la iglesia terminó en el corazón de un desastre así. Para entenderlo hay que retroceder en el tiempo. El Banco Ambrosiano nació en 1896 en Milán, fundado por Giuseppe Tobini, un abogado católico con una misión clara: apoyar organizaciones religiosas y obras benéficas. Por eso lo llamaban el Banco de los Sacerdotes. Durante décadas mantuvo una imagen sólida y respetable. Sin embargo, en los años 60 todo cambió. El banco comenzó a expandirse internacionalmente, abriendo filiales en Luxemburgo, Suiza y más tarde en América Latina y en el Caribe. Lo que pareció un éxito escondía algo mucho más oscuro. En 1971, Roberto Calvi tomó las riendas como presidente. Era un hombre ambicioso, y bajo su mando el Ambrosiano creció a pasos agigantados. Pero detrás de ese crecimiento había una telaraña de empresas fantasma en paraísos fiscales, movimientos ilegales de dinero y préstamos sin respaldo. Calvi movía miles de millones de liras fuera de Italia, inflaba el valor de las acciones y engañaba a todos, o al menos fue así durante un tiempo gracias a su ingenio financiero. En 1978 el Banco de Italia olió algo raro. Un informe señaló la corrupción y predijo el colapso del Ambrosiano. Las investigaciones confirmaron que el dinero salía del país sin control. En 1981, Calvi fue juzgado y condenado por delitos cambiarios, pero increíblemente siguió al frente del banco mientras apelaba. ¿Cómo lo logró? Bueno, gracias a sus conexiones. Una de ellas incluía al mismísimo Vaticano. El Instituto para Obras de Religión, o Banco Vaticano, era accionista mayoritario del Ambrosiano. Esto significaba que cualquier problema del banco salpicaría a la Santa Sede. Al frente del Banco Vaticano estaba Paul Marcinkus, un arzobispo estadounidense sin experiencia en finanzas. Paul firmó cartas de patronazgo que respaldaban préstamos millonarios del Ambrosiano a empresas fantasmas en Panamá, dando la impresión de que el Vaticano avalaba todo. Sin embargo, Calvi había exonerado en secreto al Vaticano de cualquier responsabilidad. Cuando el escándalo explotó, la iglesia negó haber hecho algo ilegal, pero en 1984 pagó voluntariamente cientos de millones de dólares a los acreedores del Ambrosiano para calmar las aguas. Aquí la historia se pone aún más turbia. El Banco Ambrosiano no solo estaba ligado al Vaticano, sino también a redes mucho más peligrosas. Entra en escena Propaganda Due, una logia masónica secreta liderada por Licio Gelli, un hombre con pasado fascista y contactos en la élite italiana. La P2 quería controlar la política del país para frenar al comunismo, y para eso necesitaba dinero. Calvi, miembro de la logia, usó al Ambrosiano para financiar sus planes, pero no estaba solo. La mafia siciliana, la Cosa Nostra, también aprovechaba el banco para lavar dinero de sus negocios sucios. Se dice que entre la P2 y la mafia le debían dinero al banco, cientos de millones de dólares cuando todo colapsó. En junio de 1982 el Ambrosiano estaba en ruinas. Más de 1.200 millones de dólares habían desaparecido, gran parte transferidos a través del Vaticano a empresas en América Latina. Calvi, desesperado, escribió al Papa Juan Pablo II advirtiendo una catástrofe inimaginable para la iglesia. Días después huyó a Londres con un pasaporte falso, pero no llegó lejos. El 18 de junio su cuerpo apareció bajo un puente. Al principio las autoridades británicas hablaron de que se quitó la vida, pero las pruebas no encajaban. No habían marcas de pintura ni de óxido en sus zapatos, como si nunca hubiera subido al andamio, y las lesiones de su cuello apuntaban a otra cosa. Todo indicaba que alguien le había quitado la vida, pero ¿quiénes eran los culpables? Las sospechas apuntaron a la mafia, la P2 y hasta al Vaticano. Calvi sabía demasiado, y su muerte parecía ser un mensaje claro: no hables. A pesar de las investigaciones, nadie fue condenado, y el caso hasta el día de hoy sigue sin resolverse.
El colapso del Ambrosiano fue un terremoto, el Banco de Italia intervino para evitar un desastre mayor, y el Vaticano, aunque negó culpa legal, pagó una fortuna a los acreedores. El escándalo obligó a la Santa Sede a reformar sus finanzas, un proceso que tomó décadas. Hoy el Banco Vaticano opera bajo reglas estrictas, pero las sombras del pasado no se borrarán tan fácil. Para finalizar, tenemos datos duros que todos ignoran. Por ejemplo, en Chile, tras la crisis de 2018, se expusieron más de 240 religiosos involucrados y se reconocieron al menos 547 víctimas, aunque organizaciones civiles aseguran que las cifras reales son mucho mayores. En Argentina, investigaciones recientes calculan que el número de víctimas podría superar las 3.000, con decenas de sacerdotes procesados solo en la última década. En Brasil se estiman más de 1.700 casos documentados, muchos aún sin resolver. En México, las cifras oficiales reportan cientos de denuncias, pero asociaciones de víctimas estiman que más de 5.000 casos permanecieron ocultos por miedo o presión social. Si tomamos en cuenta estas cifras, más que diversos estudios nos muestran que solo entre el 4 y 10% de los casos de abuso sexual infantil llegan a denunciarse, esto significa que las cifras oficiales son solo una pequeña fracción de la realidad y que allá afuera, todos los días, casos como estos siguen ocurriendo ante una impunidad casi que divina. Y con esto concluimos el video en esta ocasión. Espero que lo hayas encontrado entretenido e interesante. De ser así, deja un like para saber que este contenido fue de tu agrado. Además, coméntame, ¿qué es lo peor que sabes de la iglesia de tu localidad? Le agradezco a Fusgo por su participación en este video. Puedes ir a suscribirte a su genial canal donde habla de temas parecidos a este. También le agradezco a Rodrigo del podcast del Iceberg por el guión del video, así como al miniaturista y al editor del mismo. Las redes sociales de todo el equipo se encuentran en la descripción. Sin nada más que agregar, esto fue el lado oscuro de la iglesia, lo que las altas esferas no quieren que sepas.